de primer nivel, el EPOC o la EPOC realmente, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el asma, que tienen unos mecanismos fisiopatológicos y unos comportamientos clínicos y una historia natural de la enfermedad diferente cada una de ellas y una estrategia de manejo. En principio puede que la vía de administración sea la misma, los broncodilatadores, pero algunos principios de manejo son diferentes y por eso tienen guías diferentes. Yo creo que ya vieron y me corrigen que el corolario o lo que seguía las guías de diagnóstico, manejo y prevención en EPOC son los reportes que saca el GOLD, que ya va en su reporte 2020, esperemos que ya en noviembre esté para salir el GOLD 2021, y pues que a medida que va progresando la evidencia que va saliendo como lo hacemos hoy, va modificando sus pautas. Entonces, en la página 90, creo que es en la 99, en la página 99 del GOLD aparece este cuadrito, y es que uno tiene 4 fenotipos de EPOC. Los quiero poner en contexto para que entendamos qué es lo que vamos a ver en este club de revistas. En el grupo A, ¿cierto?, que es una persona que tiene una o por lo menos una exacerbación que no lleva hospitalización y que tiene una disnea clase funcional en el Modified Medical Research Council de 0 a 1 y el índice de funcional, un CAT, que es un tipo de score, si lo tiene menor de 10, está en grupo A. Luego tenemos este fenotipo que está aquí y con el mismo tipo de exacerbaciones tiene manejo diferente, específicamente un LAVA o un LAMA. Y luego tenemos en el grupo C este tipo de fenotipo que ya es un exacerbador más frecuente con estas características de MMRC de disnea y un CAT. Y finalmente tenemos el paciente que ya está en el grupo GOLD D, que ya se encuentra con este tipo de manejo, que ya es, cuando hablemos de LAMA, es un antagonista muscarínico de larga acción, LAMA, por sus siglas en inglés. Cuando hablemos de LAVA, es un beta-2, un agonista beta adrenérgico de acción larga, LAVA, inclusive hay ultralavas, y cuando estemos hablando de ICS es de esteroides, corticosteroides inhalados por sus siglas en inglés. Entonces, si se dan cuenta, el paciente en el grupo A utiliza un broncodilatador, no nos dice cuál. En el grupo B dice uno de acción larga, puede ser un LAVA o un LAMA, cualquiera de los dos. Ya en el grupo C nos dicen que específicamente tiene que utilizarse un LAMA, y en el grupo D podemos utilizar o un LAMA solo, o la combinación de un LAMA y un LAVA, o la combinación de un esteroide inhalado y un LAVA. ¿Ok? Entonces, entendiendo que esta es la guía, el corolario que se sigue de forma estándar, las pautas de tratamiento estándar en términos generales en los pacientes con EPOC, aparece esta publicación en Lancet. Esto fue publicado en 2018. Sí, en 2018 es un trabajo europeo que se llama el estudio Tribute. Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de desmenuzarlo para entender un poco qué fue lo que se trató de hacer acá. Entonces, entendiendo el contexto de lo que hemos visto en el cierre de este mes de enfermedades respiratorias de neumología, pues vamos a empezar con nuestro trabajo. ¿Listo? Entonces, vamos a ver aquí cómo está la cosa. A ver, tantos conocidos. Camilo Acuña, metodología de este estudio, con las buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Arranque, caballero ilustre. Entonces, bueno, tenemos que el diseño de este estudio es un estudio doble ciego, aleatorizado. Vamos por partes. ¿Qué significa que sea doble ciego? Doble ciego significa que ni los pacientes ni el investigador saben qué grupo está consumiendo el medicamento control y el medicamento estudiado. Perfecto. Siga. Entonces, bueno, tenemos que es un estudio aleatorizado, doble ciego, en fase 3, y se hizo a través en 17 países, en 187 lugares específicos. Estos lugares son distribuidos centros de cuidado secundario, primario, secundario y terciario, y unidades especializadas en investigación. ¿Y qué significa que sea double dummy? Uy, doctor, ahí sí no lo sé. ¿Alguien sabe, quiere levantar la mano e ilustrarnos qué es el double dummy? Sin mirar Google.
¿Ninguno? ¿Quién dijo yo? ¿Ninguno? Bueno, entonces el double dummy es que tanto el tratamiento A como el tratamiento B están enmascarados de la misma forma y eso ayuda también a la autorización de manera tal que no hay forma física de diferenciar y el otro, ¿ok? ¿Listo? Bueno, continuemos. Camilo. ¿Continúo yo, doctor? Sí, por favor. Listo, doctor. Entonces, bueno, ahora tenemos pues los términos de los criterios de inclusión y exclusión al cribado. Entonces, es que era una terapia de mantenimiento, o sea, que entre los criterios de inclusión tenemos una terapia de mantenimiento para la EPOC con inhalaciones una inhalación de indacaterol glicopirronio por día por un periodo de 2 semanas. Doctor, pero no entendí lo de Open Label Run. ¿Dónde? Acá donde dice de indacaterol glicopirronio por día por un periodo de 2 semanas Open Label Run. Run in. Espéreme. Profe, le Ok, propongo esto ya, si quiere. bueno, el open label, sí. Eso hace referencia a cuando un ensayo clínico, tanto el investigador como el participante saben qué tratamiento se está administrando. Es decir, usted sabe lo que le está dando al paciente, es decir, en este caso indacaterol glicopirronio, y al paciente se le explica, mire, le vamos a dar un broncodilatador que es indacaterol y es glicopirronio. Lo que pasa es que o sea, se les informa, pero no sabe si va a quedar o en este brazo o en este brazo, ¿sí? Ok, entiendo. Entonces hicieron un open label durante 2 semanas, ¿sí? Abierto. Sí. Lo hicieron, ¿listo? Y arrancaron así, el paciente sabe que está recibiendo, y en la visita 2, ahí sí al paciente se le autorizó 1 a 1. Uno para el grupo de placebo, uno para el grupo aquí no hay placebo, uno para el indacaterol glicopirronio y otro para el grupo de triple terapia de esteroide, glicopirronio y betagonista. ¿Listo? Lama y esteroide. ¿Sí? Sí, señor. Bueno. Listo, entonces, y pues tenemos que se aleatorizaron 1 a 1 en los diferentes grupos, como decía el doctor, en el de triple terapia y el de terapia dual. Bueno, pues que fue aprobado por el Comité de Ética Institucional. En cuanto a los pacientes, entonces, bueno, Espere, pare ahí, ya, gracias. Vamos a ver. Vargas, no está. María Camila, Hola, doctor. ¿cómo me le va? Muy bien, ¿y a usted? Bien, gracias, muy amable. La enfermedad Bueno, pulmonar obstructiva crónica, páreme bolas, dice el GOL que es una enfermedad prevenible, tratable y potencialmente, pues, tratable y prevenible. Y sigue el GOL diciendo, si la memoria no me falla, que se caracteriza por una obstrucción fija al flujo de aire. Entonces, ¿cómo se define espirométricamente una enfermedad obstructiva y cuál es la diferencia espirométrica entre la EPOC, y el asma? bueno, doctor, entonces, la memoria no me falla. Una enfermedad obstructiva espirométricamente se define cuando la relación entre el volumen expiratorio en el primer segundo y... Ay, Dios. Tranquila que la medicina interna se olvida con el tiempo. ¿Quién dijo yo? No, doctor. Acuña. sí, doctor. Yo, profe, Entonces, yo que ya aparecí. definimos... ¿Quién? A ver, espere. Levanten la mano porque si no se vuelve esto. Camilo, a ver. Bueno, entonces se define una enfermedad obstructiva cuando el volumen expiratorio en el primer segundo, el volumen de expiración forzada en el primer segundo es menor al 70% de la capacidad vital forzada. Exactamente. Eso es una enfermedad obstructiva. Perfecto. Se diferencia espirométricamente con el asma, que el asma es reversible, y pues se define la reversión como Reversibilidad. la reversibilidad se define
como un aumento en 200 mililitros o 12% Sí, con ¿de qué? respecto al previo, de la capacidad ¿De qué? vital, ¿De qué variable de las primeras? ¿De la qué? ¿De cuál? capacidad vital forzada, Falso. BF1. Ah, bueno. Listo. Y ahora sí, Vargas. Entonces, ya sabemos Sí, entonces profe. que la reversibilidad, que efectivamente la relación BF1, capacidad vital forzada, tiene que estar generalmente por debajo del 0,7. Eso dice que es enfermedad obstructiva. Pero nos define como obstrucción fija la reversibilidad, que debe ser mayor a 200 mililitros y el 12% en una espirometría bien tomada, con una técnica adecuada. Entonces, ahora recuérdeme usted cómo se clasifica la severidad del EPOC de acuerdo al compromiso del BF1. Uy. Ya puede bajar la mano, Camilo Acuña, gracias. Uy, profe, no me acuerdo. ¿No se acuerda? A ver, una dama, Alejandra Lozano. Buenas noches. Buenas noches, doctor, ¿me escucha? Un poquito entrecortado, pero vamos. Bueno, entonces el GOL define 4 estadios. Entonces, GOL y GOL dependiendo del compromiso del BF1. Entonces, si el BF1 es mayor al 80%, es un GOLT 1, o sea, un EPOC leve. Si es del 50 al 80 moderado, o sea, un GOLT 2. Un GOLT 3 sería del 50 al 30, pero y ya muy severo sería menor al 30%. Sí. Y ya el GOLT Perfecto. 4 Muy es menor. bien. Muy bien. Entonces, muy bien. Así las cosas, continuemos, a ver a quién ponemos acá, Andrés Felipe, continuemos entonces con las buenas noches, continuemos con los criterios de inclusión que pacientes sean elegibles, ya entendiendo el contexto de que es EPOC. No está. Aló, profe, ¿me escucha? Aló, Entonces, ¿quién quiere continuar entonces con la accesibilidad? ¿Qué aló. hubo? ¿Qué hubo? Y ahora sí lo escucho, Andrés Felipe. Sí, ya, qué Es pena. que la pandemia es una tragedia. No, es que el Bueno, Wi-Fi. continuemos, caballero. Bueno, Una entonces tragedia. los pacientes que sean mayores a 40 años, que hayan sido pues exfumadores, que tengan diagnóstico de POC y que tengan una, una razón post-broncodilatador con un pues sí, o sea, que tengan, tengo entendido que tengan disponible el volumen, el BF1 post-broncodilatador y la capacidad forzada menores de 0,7, la razón. Claro, o sea, que tengan una enfermedad obstructiva. Exacto. Y, Y que tengan limitación severa del flujo que se define como un BF1 menor al 50%. listo. ¿Y qué más? Listo. También que tengan documentada EPOC moderado o severo. Pero no, EPOC no, lea completo. Que tenga al menos, Ajá, o sea, al menos documentado, ok, que tenga al menos documentado una exacerbación de EPOC moderada severa eso, en los últimos 12 eso. meses. Perfecto. Y que pues en el tamizaje hayan sido sintomáticos con un EPOC, CAT, o sea, supongo ajá, supongo que se refiere al CAT, ajá, al claro. menos 10. COPD Assessment Test. Ajá. Sí, exactamente. Con un puntaje. Con un PETA de al menos 10. Listo. Entonces, con esa configuración del paciente, ¿en qué cuadrante del GOLD lo metemos? Con esa configuración, entonces lo meteríamos en un ¿Qué gol fenotipo sería? con un gol D. Un GOLD D. Más de dos exacerbaciones, ¿cierto? Sí. Y respecto al CAT, ¿alguno tiene alguna inquietud o tiene algo más que agregar en este punto? ¿Está claro? Entonces estamos con pacientes que tienen obstrucciones severas al flujo de aire, ¿cierto? Que
tienen exacerbaciones de moderadas a severas y que ya tienen un compromiso marcado en el BEF1. Aquí ya está, nuevamente les estoy mostrando aquí la tablita, y efectivamente, aunque al menos de 10, entonces al menos de 10, con 2 exacerbaciones ya lo metería en un GOLD D. Es decir, estos pacientes de entrada son pacientes con un compromiso bastante importante, severo y muy severo de la función pulmonar. Muy bien. Gracias, Andrés Felipe. Muy bien. Listo, doc. Bueno, ahora vamos a continuar con el tratamiento farmacológico que estos pacientes vienen recibiendo. Entonces, a ver, vamos siguiendo así en orden para que todos participen. Andrea Sofía Blanco, que no somos muchos, adiós, gracias. Se hace más ameno. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, bien, sí, señor. Cuéntanos la terapia, ¿cómo es el tratamiento farmacológico que venían recibiendo nuestros pacientes con EPOC? Ok, entonces, los pacientes con la terapia para EPOC tenían un corticoide inhalado más un LABA y tenían un corticoide, pues sí, tenían un corticoide inhalado más un LAMA. O tenían un LABA más un LAMA o LAMA como su única terapia, pero ninguno de estos pacientes podía tener la triple terapia porque es lo que se iba a evaluar en el estudio. Muy bien, muy bien. Y ahora cuéntanos, está claro entonces el tipo de paciente que elegimos. Ahora cuéntanos, por favor, cuáles son los criterios de exclusión. Ok, entonces en los criterios de exclusión, lo que se tenía por descartar de inclusión en el estudio era pacientes que tenían asma, que necesitaran un corticoide inhalado para este tipo de patología, o sea, es decir, el asma, y que tuvieran comorbilidades como desórdenes cardiovasculares o alguna anormalidad a nivel de paraclínicos, o que tuvieran una enfermedad, ¿cómo se dice? Una enfermedad que no estuvieran estables. Concomitante, concurrente, inestable. Ajá. O sea, que el paciente tenía que estar estable para poder enrolarse en el estudio. Perfecto. Muy bien. Listo. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, aquí nos cuentan el proceso de aleatorización. ¿Listo? Y nos cuentan obviamente las dosis de 85 gramos de indacatelol y posteriormente glicopirronio. El dispositivo se llama Ortibro. Y también nos muestran las otras dosis del glicopirronio, el furbato de fluticasona y el LABA, el LAMA y el esteroide inhalado. ¿Listo? Bueno, entonces ahora cuéntenos cuánto tiempo de tratamiento y cuántas visitas se hicieron en el tiempo, sigamos en el orden. Aquí aparece el doctor Edgar Manuel Bodú Lamberti. Sí, doctor, buenas noches. ¿Qué hubo? Adelante. Listo. Entonces, bueno, durante este estudio, todos los pacientes recibieron una inhalación de indacaterol de 85 microgramos, glicopirronio de 43 microgramos por día y una sola dosis de un inhalador de polvo seco, el Breezhaler. Después de la aleatorización, pacientes recibieron 52 semanas de una inhalación de indacaterol de 85 microgramos, glicopirronio 43 microgramos por día o una actuación extrafina de, doctor, pero me recuerda ¿qué es BDP? Yo no sé si el BDP, yo hasta ahora estoy mirando el estudio, no sé si es bilanterol, o sea, es un LABA, pero ¿cuál? El corticoide es el... No, el corticoide es furbato de fluticasona, ¿no? FF. O budesonado, no, tiene toda la razón. Eso significa dipropionato de budesonida. Discúlpeme. Es de y el FF debe ser furato de formoterol. ¿Sí? Es dipropionato de beclometasona. Ah, bueno, perfecto. Y el FF debe ser furato de formoterol. ¿Sí? Formoterol, sí, fumarato. Fumarato. Ah, en fumarato, perfecto. Entonces ahí los tenemos. Beclometasona en dipropionato, el formoterol en fumarato, que es el vehículo, y el glicopirronio que viene puro. Perfecto. Muy bien, muchachos. Continúe, por favor.
Por favor, Bodu. Listo. Entonces eran 85 microgramos de dipropionato de beclometasona y 5 microgramos de formoterol, además 9 microgramos de glicopirronio, ¿sí? Correspondiendo a una dosis normal de 100, 6 y 10 microgramos de esa manera respectivamente. 2 veces al día en cartuchos, en inhaladores, perdón, de dosis controlada. Ujú. Muy bien. Sí. Sigo, doctor. Sí, por favor. Bueno, entonces se siguieron en 52 semanas, que 52 semanas corresponden a un año. ¿Cuándo iban los pacientes a hacer visita médica? O sea, los puntos de corte. Listo. Entonces, los puntos de corte eran a las 4, 12, 26, 40 y 52 semanas después de empezar esta terapia. Listo. Listo, muy bien, hasta ahí, Bodo, muchas gracias. Entonces ya sabemos qué pacientes tienen, qué pacientes en qué momentos, en qué tiempo lo van a seguir y en qué momentos de ese tiempo lo van a seguir. ¿Hasta ahí estamos claros? Listo. Ahora lo que vamos a saber es qué les vamos a evaluar en las visitas y para eso nos va a colaborar el doctor Juan Camilo Chávez Arturo, interno de medicina interna. Doctor Chávez. Profe, ¿cómo está? Justo llegué. Bueno, no sé si puedes ver mi pantalla, ¿la ves? Sí, la puedo Entonces, ver. te pongo en contexto. Estamos evaluando un estudio de EPOC en pacientes con GOLD que tienen un BEF1 por debajo del 50%, que tienen efectivamente obstrucción fija de la vía aérea. Se aleatorizaron entre beclometasona, formoterol, glicopirronio y otro grupo que va con indacaterol, glicopirronio. El objetivo es evaluar cuál es superior, si la triple terapia o la terapia dual. Se van a evaluar en 52 semanas, Chávez. Y los va a ir a ver el médico en la semana 4, 12, 26, 40 y 52. Y aquí en el párrafo que te voy a señalar aquí, lo que quiero que nos cuentes es qué van a evaluar en la visita aleatorizada. ¿Listo? Ok. ¿Qué es este párrafo? Entonces dice que en esa mañana van a aleatorizar o sea, de la visita aleatoria, porque pues al parecer no van a revisar a todos, ¿o sí? No, los van a revisar a todos, pero hay una visita en la visita aleatoria, de base de aleatorización, o sea, los datos fueron recogidos en la visita aleatorizada antes de la dosis, predosis, ¿listo? O sea, estos son los datos de arranque, con lo que arrancaron, ¿sí? Entonces, ¿qué variables van a medir? Entonces, antes fueron colectados, o sea, por espirometría, el BEF1, la capacidad vital forzada, el cuestionario de St. George para los síntomas. Y el CAT, ¿sí? Ok, Doc. El COP Pues no, assessment. en el test de COPD, ok. Sí, el CAT. Para que conozcan el St. George, entonces, ponerlo, espérame un poquito, porque vas muy bien. El St. George, el St. George. Es más para asma, ¿no? No, para enfermedades respiratorias. ¿Se puede usar también para EPOC? El cuestionario de St. George es un cuestionario que evalúa la calidad de vida en enfermedades respiratorias. ¿Listo? Okay. Tiene 76 ítems. No sé si están viendo esta radiografía, esta infografía que está acá, que incluyen síntomas, actividad e impacto de la enfermedad en la calidad de vida. ¿Listo? Ese puntaje de síntomas y todo eso da un total de 100 si se completa, o sea, entre más puntaje tenga el paciente, mejor se siente, y 0 es, digamos, que la peor calidad de vida. Entonces, en términos generales, en las enfermedades respiratorias, para evaluar la progresión sintomática, se utiliza el cuestionario respiratorio de St. George, o SGRQ por sus siglas en inglés. Entonces, siempre que vean intervenciones en patología respiratoria, generalmente se prefiere utilizar el cuestionario respiratorio de St. George. ¿Listo? Bueno, Chávez.
Y entonces venían haciendo lo mismo cada vez que era predosis, cada visita, y documentaban esos hallazgos en un diario electrónico, un sistema que es el EXAT Pro, ahí mencionan, y, y ya básicamente. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Bueno, Juan Carlos Giraldo, con las buenas noches. ¿Estás ahí? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Sí, hombre? sí, ¿Cómo señor. te ha ido? Bien, bien, Doc. Me metí hace poquito al grupo. Bueno, pero bienvenido. ¿Estás en el contexto, sí? Sí, sí, señor. Bueno, cuéntanos Entonces, sobre los desenlaces. sí, básicamente lo que quería el estudio es mirar, o sea, tiene varios outcomes, pero el primario era respecto a las exacerbaciones, ¿no? Sobre todo las Sí, exacerbaciones moderadas o severas, que ellos la definen pues más adelante como una que requiera hospitalización o manejo con perfecto. esteroide o antibiótico. Entonces, O sea que no básicamente, es un desenlace duro de mortalidad, es un desenlace de morbilidad, ¿cierto? No están exacto, evaluando si los broncodilatadores disminuyen la mortalidad, sino disminuye la morbilidad, entendida como exacerbaciones moderadas o severas. ¿Listo? Entonces, ojo a la pregunta en revista cuando uno les pregunte si los inhaladores mejoran la mortalidad en EPOC, porque estos estudios no soportan mortalidad, sino morbilidad, como Juan Carlos lo está diciendo. ¿Está claro? sí, señor. Bueno, Sí, continúa. doctor. Ujú. Ok, ese fue el outcome primario, como valorar la tasa entre ambos, Desenlace, Giraldo, no me dañe el castellano, desenlace. el desenlace que penal. Ajá. Y hubo unos segundos, sí, se estudiaron unos desenlaces secundarios, que fue entonces el tiempo, o sea, el tiempo de inicio, sí, o sea, el tiempo que tomó en desarrollar la exacerbación, ¿Sí? ese fue uno. Mm, el segundo fue, ok, el segundo fue la dosis o sea, es que esto no lo entiendo viendo, cuando dice predose, FEP, ¿Dónde? en esa parte La después de eficacia secundaria, las inicio, variables de eficacia fueron medidas en tiempo, fueron, sí, desde la primera exacerbación moderada o severa al tiempo de la primera exacerbación severa, ¿sí? O sea, las variables fueron medidas desde el primer desenlace hasta ese segundo desenlace. ¿Y qué midieron? El BF1 predosis, la capacidad vital forzada predosis y el San George, ¿sí? y el San Y el George, ajá, señor en todas las visitas y se promediaron en las 52 semanas. ¿Sí? exacto. Eso es Adicionalmente lo se que me quiere decir dio eso. Y la ahora nos respuesta. están, exacto, y lo que nos vas a definir a continuación es cómo se definió respuesta clínica. Ok, ¿Sí? ujú, exacto. Entonces, adicionalmente, pues se miró como otro desenlace de la respuesta en BEF, que fue un cambio de la base del predosis de más o igual a 100 cc, ¿no? 100 mililitros. Sí, Y, señor, de una, acuerdo. y un cambio en el San George, como un declinamiento, sí, como una disminución de la base de 4 puntos. En ese Mayor o segundo. igual a 4. Ajá, o sea, Ajá, que mejore, ¿sí? O no, que el descenso sea mayor en 4 puntos mayor o igual a 4 puntos del score, ¿sí? exacto. Ujú. Listo. ¿En qué En, y mira, ahí está el tiempo, en las en esas semanas semanas 26 y respectivas. Ajá. 52. En la ¿Listo? 26 y 52. Igualmente se valoró el uso de medicación de rescate, que leemos ahorita que ellos tenían, pues podían usar salbutamol. Y se valoró también la herramienta que fue el Exact Tool, Ajá. para ver, pues, eso es como con un score, no sé, como para ver los síntomas que Sí, reportaban. Y acá al el final, exacto habla, sí, él habla del deterioro de las condiciones en las exacerbaciones específicamente del EPOC, ¿listo? O sea, habla del comportamiento de la exacerbación, ¿listo? Exacto. Es también un score es un cuestionario que se utiliza para exacerbación. Bueno, ok, ok. creo que incluye frecuencias, severidad y duración de la exacerbación.
no de de la calidad de vida global como el San Giorgio. Listo. ¿Y cómo definen exacerbación? Porque a veces es difícil de decirlo. ¿Qué nos dice Giraldo pues, Ellos la definieron, Doc, esta está por acá, la definieron como las que requirieron hospitalización, ¿sí? ¿sí? O pues que resultaron en muerte, ¿no? Porque pues hubo pacientes que discontinuaron por muerte. Ajá. Pero creo que también por acá hablaba como de la necesidad de uso de antibiótico esteroide oral, ¿no es? Sí, señor, de uso de sistema, ahí están, corticosteroides sistémicos, el uso de antibióticos que requiera una hospitalización o la combinación de cualquiera de ellos, ¿sí? Perfecto. Exacto, sí, sí. Listo. Y los eventos se clasificaron de acuerdo a la EMA, que es la entidad federal europea, ¿cierto? Que es la Agencia Europea de Medicamentos. Listo. Y sobre los eventos adversos emergentes, el tratamiento de los eventos adversos emergentes, ¿qué dice? Pues estos se estudiaron también. Lo principal que se estudió fue como la neumonía, sí, o como la presentación sugestiva de neumonía, pues por la relación sobre todo con el IX y esto, que aumenta el riesgo de neumonía, pero también, o sea, ¿cómo se dice? Se monitorizaron otros parámetros, ¿sí? Como para estimar eso, como por ejemplo acá dice la presión, sí, la tensión arterial predosis, y 10 minutos postdosis, y el electro, y un electro en la semana 26, 52 respectivamente, igual que la valoración del... Listo. Muy bien, muchas gracias. Ahí está ya Lady Daniela, ¿cómo estás? Hola, doctor. Bueno, Daniela, cuénteme, este árbol que estamos viendo aquí es el árbol de aleatorización y cómo van apareciendo las pérdidas. Explíquenos con cuántos pacientes arrancamos y por qué se fueron retirando en los grupos. No, doctor, es que yo me acabo de conectar. O sea, literal. Tranquilo, no se preocupe, tranquilo. Qué pena. Marcela Estrada. ¿Está ahí? Bueno, María Camila, le figuró. Bueno, doctor. Entonces, inicialmente contábamos con 2.103 pacientes que cumplían como con los criterios de... inclusión. Inicialmente se iniciaron con 2.103 pacientes. Se excluyeron 571 porque 392 no cumplían con los criterios de inclusión. 108 creo que no dieron el consentimiento. Eventos adversos. 6 perdieron el seguimiento, hubo 2 muertes y pues otros 53. Entonces, de esos 103 pasamos a tener 1.532, de los cuales se dividió el grupo, entonces 764 se fueron con la triple terapia y 768 se fueron con la doble terapia. Entonces, comenzando con la parte pues izquierda, de los 764, 98 pacientes pues no siguieron, entonces 42 como que no dieron el consentimiento, 23 tuvieron efectos adversos, 15 murieron, de los cuales 7, no, sí. No, como que no demostraron eficacia, 6 violaron el protocolo, 4 dejaron el seguimiento y 1 que quedó ahí. Y por la parte de la doble terapia, entonces 120 dejaron, bueno, se descontinuaron, de los cuales 51 no dieron el consentimiento, 26 tuvieron efectos adversos, 20 se murieron, 12 tenían falta de eficacia, entonces 5 violaron el protocolo, 3 perdieron el seguimiento y pues quedaron 3 otros. Entonces finalmente quedamos con 666 de la triple terapia que completaron el tratamiento y 648 de la doble terapia. O sea que el análisis efectivo, el efectivo al completar las 52 semanas que esperábamos, incluyendo las pérdidas que ya no las explicaron, fueron de este grupo de la izquierda, lo que nos acaban de contar, 666, y del grupo de la derecha, 648. Entonces ahora vamos a ver las variables de tiempo y lugar de cada uno de los dos grupos. En la columna de la izquierda está el grupo de triple terapia y en el grupo de la derecha está el grupo de terapia dual. Entonces, Hugo Andrés Valencia. Hola, Doc. Adelante.
Cuéntenos cuáles son fueron las características de persona, tiempo y lugar de este estudio. Claro que sí, doctor. Entonces, podemos ver que para los pacientes de triple terapia, que en total fueron 764, versus para los pacientes con doble terapia, que fueron 768, hubo una proporción de hombres, siendo estos para la triple terapia el 72%, que corresponde a 548 pacientes. Para la doble terapia, hombres 72% también, que corresponde a 552 para la muestra. Mujeres 28% en triple terapia, y mujeres en la doble terapia de 28% también, que corresponden a 216. En cuanto a ¿Qué opina de esa variable? ¿Qué opina de esa variable? Me parece, bueno, ahí podemos decir que digamos que los hombres tienen una prevalencia mayor epidemiológicamente del EPOC. Y entonces, ¿y bueno, qué opina a la hora de analizar los resultados? Que podría ser un sesgo, profe, que pues... ¿Por qué? Ajá. Porque nosotros estamos evaluando más hombres, o sea, la población, el 72% de la población, más de la mitad, mucho más de la mitad, es hombres. Entonces estaríamos casi que haciendo un estudio basándonos en datos de farmacocinética y farmacodinamia en hombres, versus lo que podría ser en mujeres, que ya sabemos que hay algunas cosas que cambian en las mujeres. Hay un sesgo de selección, efectivamente. Si hay 72% de hombres contra 28% de mujeres, lo más probable es que los resultados vayan a jalar por el solo hecho del tamaño de la muestra de hombres, va a ser más beneficioso en los hombres, porque está empezando, no está balanceada la muestra. Y efectivamente es porque hay mayor prevalencia en algunos países de EPOC en los hombres, ¿sí? Entonces, ni hablar de la siguiente variable, ¿cierto, Hugo? Sí, señor. Doctor, el doctor Andrés Felipe Cruz él tiene la mano levantada. Sí, adelante, cuéntanos. Sí, profe, pues digamos que pues eso podría ser considerado una variable de confusión. Sin embargo, la aleatorización que hicieron no eliminaría pues como ese sesgo. Pero mira que ya está depurado. El problema es que no podríamos, a pesar de está aleatorizado, está aleatorizado, pero no está balanceado. Y el problema es que por las características de la enfermedad, digamos la incidencia y la prevalencia, sería muy difícil balancear la muestra, porque pues la enfermedad es tan prevalente en hombres que no vamos a poder llegar a un 50% de mujeres o a un 51% de mujeres y un 49% de hombres, ¿sí? Estos resultados son después de la aleatorización, pero la aleatorización la hicieron fue por los fármacos. Y al hacerlo aleatorio, evidentemente lo que nos está mostrando es que efectivamente el EPOC es más frecuente en hombres, ¿cierto? Sí, señor. Así pues, podríamos hacer la aleatorización por números de cédula y es probable que nos dé el mismo resultado. O podríamos hacer la aleatorización por cualquier otra variable y posiblemente nos den los mismos resultados. Eso en el caso del género, ¿sí? Pero ya vamos a ver que de pronto otras variables se pudieran controlar como la siguiente. A ver, Hugo, ¿qué opina usted? Bueno, entonces, bueno, tengo entendido que el estudio se hizo en 17 países y en 168 centros, ¿no? Ahí nos dice que la raza, la que vemos ahí, eventualmente la mayor, 92% para ambos grupos, fue raza blanca. Y no nos establecen, digamos, dentro del subtipo de otros, no nos dicen si son pues negros, indígenas, ¿sí? Entonces, que corresponden al 7%. Sí. Muy bien, ¿cómo podrías, que es lo que estamos hablando con Andrés, en este caso habría alguna forma posiblemente de alterar esa distribución de razas para hacerlo más balanceado? Pues se habría podido hacerles, o bueno, no, es que la verdad no se me ocurre, profe, pero yo pienso... ¿A alguien se le ocurre algo? Entre continentes. Países, por ejemplo, Latinoamérica, o pues, ¿qué países? Exactamente, muy bien. Exactamente. Entonces, bajo la premisa de que el 92% de las personas clasificadas en este estudio como caucásicas
¿Qué podemos hablar sobre la validez externa o la reproducibilidad de los resultados de este estudio? No, que pues solamente se va a poder reproducir en poblaciones donde la raza blanca sea mayor. O sea, es Exacto. reproducible, pero solamente en aquellas poblaciones donde la raza blanca prevalezca. Listo. Entonces, muy bien. Sigamos perfilando a nuestro paciente, Hugo. Muy bien. En cuanto a años, nos dicen que había una... Es que no entiendo esas rayitas, profe, pero el Entonces, promedio... no, esos son puntos. Entonces, lo que están mostrándole ahí es la media y entonces hay una medida de tendencia central y su medida de dispersión. Entonces, lo que te están mostrando ahí es la media y la desviación estándar. O sea, 64.4 de años más la desviación estándar, que es 7.7 años, para que la curva de Gauss se encuentre entre 71 y 57, ¿sí? Percentil 5 y percentil 95 con una media en 64.4, ¿ok? Eso es lo que te digo, una medida de tendencia central con su respectiva medida de dispersión al lado. Eso es lo que nos dice. Ok. Gracias, Doc. Y lo mismo para, bueno, entonces, para el índice de masa corporal, entonces también nos dicen lo mismo, que tenían un índice de masa corporal de 25.7 con, pues que variaba entre 20 y 26, ¿sí? ¿Están obesos, están eutróficos, están desnutridos? Pues están eutróficos y algunos en obesidad 1. Están en sobrepeso, Doc. Eso, sobrepeso. Están en sobrepeso, entre 25 y 30. Muy bien. ¿Quién fue ese? ¿Heinrich? Andrés Felipe. Andrés Felipe. Bueno, muy bien. Entonces están en sobrepeso. Entonces ya vamos perfilando que son hombres caucásicos, adultos, casi que adultos mayores, están a un año a punto de completar, ¿sí? En sobrepeso, esas son las variables clínicas. Y ahora nos van a contar las variables de laboratorio, ¿sí? Que esta tabla es la que se llama de variables de persona, tiempo, lugar. Entonces ya vimos las variables clínicas, ahora vamos a ver las variables de laboratorio. Siga, Hugo, por favor. Bueno, entonces nos están hablando que el conteo de leucocitos en sangre, contado por 10 a la 9 células por litro, variaba en el triple terapia de 8.0 de leucocitos versus 8, y ambos con su índice de variabilidad de 2.38 puntos. O sea que podía variar entre 6, entiendo yo, hasta 10 en un grupo y en el otro también, de 6 a 10, más o menos. De eosinófilos, 10 a la 9 células por litro, era 0.24 con índice de variabilidad de 0.2, y para triple terapia y para doble terapia 0.23 con índice de variabilidad de 0.2. El porcentaje de eosinófilos en sangre era de 3.14 con un índice de variabilidad de 2.47 para la triple terapia y para la doble terapia de 2.97% con el índice de variabilidad de 2.3. Eso por parte del conteo leucocitario. Por parte de su estatus de fumador. Espere, ¿por qué el conteo de eosinófilos es importante en estos pacientes? ¿Por qué hay que darle relevancia? Esto ya no es epidemiológico, sino clínico. ¿Por qué hay que darle relevancia en este estudio en particular al conteo de eosinófilos? ¿Sabes? O si alguien sabe, por favor, levante la mano. ¿Sabes, Hugo? Cuéntanos. Sí, creo que tenía que ver con el uso de de terapias adjuntas como el Montelukast. Eso como consecuencia, pero no como causa. ¿Alguno sabe? Juan Carlos Giraldo. Y después Carlos de punto por el fenotipo, ¿no? A ver, continúa. O sea, es que no recuerdo bien, pero hay otra guía de EPOC que habla, digamos, de los fenotipos, ¿sí? Sí. Y pues, digamos, cuando uno tiene unos recuentos eosinófilos elevados, uno piensa que le va a funcionar mejor el X. ¿Por qué? Muy bien, es eso.
Como por la cuestión atópica, ¿no? No, pero A ver, alérgica, cerca. pero sí. Camilo Acuña, pero sí es eso. Camilo Acuña. Pues en el contexto, doctor, pues no estoy seguro, pero me parece que en el contexto de un paciente hiperrespondedor. Hiperrespondedor. ¿Pero qué fenotipo tiene? Eso es cierto. ¿Cómo se llama aquella condición clínica donde hay obstrucción crítica del aire, pero también hay respuesta al broncodilatador? Asma. No. Asma EPOC, ¿no? Es cuando es Sobreposición asma EPOC. Sobreposición asma EPOC, sí. Exactamente. Entonces, acuérdese que como Juan Carlos lo está diciendo, y ya les doy la palabra a quienes levantaron la mano, hay un fenotipo que es la sobreposición asma EPOC. Y en algunas definiciones incluyen el conteo de eosinófilos, así como Camilo lo está diciendo, también hay unos fenómenos de hiperrespondedores. Juan Camilo Chávez Arturo y después María Camila. Bueno, doctor, pues definitivamente sí tiene beneficio en estos pacientes que tienen lo que se denomina el overlap, pues asma EPOC, y es importante el corte de eosinófilos séricos mayor a 300. Sí, señor, muy bien. Los que tienen mayor respuesta. Sin embargo, se ha visto que pacientes con menor conteo, mayor a 100, en asociación con otras condiciones, como que ya hayan sido hospitalizados y hayan tenido exacerbaciones previas, también pueden tener algo de respuesta. Definitivamente los que tienen menos de 100, digamos que no se benefician. Exacto. Entonces, aquí la relevancia es clínica de hablar del conteo de eosinófilos para ver el fenotipo y ya después, Hugo, como tú lo estás diciendo, Camila, ¿quería agregar algo más? No, doctor, iba a decir lo del valor de los eosinófilos. Del corte, perfecto. Y entonces, bajo esa medida, pues son pacientes que efectivamente por tener un componente inflamatorio mediado por eosinofilia, se benefician también del esteroide. Entonces, por eso nos están contando aquí cuál es su punto de partida de eosinofilia, que no está por encima de 300 en principio en ninguno de los dos grupos. Continúa, Hugo, por favor. Listo, doctor, muchas gracias. En cuanto al estatus de hábito tabáquico, dicen que para la población de triple terapia, los exfumadores son 413 del total, es decir, el 54% de la muestra, y para la doble terapia son 436, es decir, el 57% de la muestra. Fumadores actualmente fumadores, 351 para la triple terapia, es decir, el 46% de la muestra, versus doble terapia, 332 pacientes para el 43% de la muestra. Sí. En cuanto a el tiempo desde el diagnóstico en años de EPOC, fueron 8.16 años con una índice de variabilidad de 5.76 años para triple terapia y para doble terapia de 7.99 años con el índice de 5.64. Para el BF1 en triple terapia en litros es de 1.07 con el índice de variabilidad de 0.31 para triple terapia y para doble terapia es el mismo. Listo. Sobre las variables, entonces ya terminamos las variables paraclínicas y ahora vamos a ver entre los paraclínicos ahora vamos a ver las variables espirométricas. Entonces, cuando las analices, quiero que me digas en dónde está la mayoría de pacientes, si en la obstrucción muy severa o en la obstrucción severa, de acuerdo a los hallazgos del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Listo, sí, señor. Entonces, voy a hacer la lectura de las variables. Sí. Ah, bueno, listo. Entonces, dice, proporción del valor predictivo del BF1. Entonces, para los pacientes con triple terapia tenían 36.4 con el índice de variabilidad de 8 versus doble terapia 36.4 con el índice de 8.1. Y nos dicen en porcentaje el BF1, el valor del BF1, entonces menos del 30%, que serían los pacientes en estadio GOLD 4, 154 del total de la muestra, es decir, el 20% de aquellos en triple terapia,
versus 160, es decir, el 21% para la doble terapia. Y pacientes en el valor de 30 a 50, es decir, Gold estadio 3, nos dicen que 609 pacientes del triple terapia, es decir, el 80% de la muestra, versus 608 para doble terapia, es decir, el 79% de la muestra, estaban en el estadio Gold 3. Perfecto. O sea, ¿qué obstrucción? ¿Severa o muy severa? Severa. La gran mayoría de pacientes en obstrucción severa. Perfecto. Listo. Continúa. Nos dicen que la capacidad vital forzada en litros, nos dicen que para la triple terapia era de 2.7 con el índice de 0.78 versus en doble terapia de 2.64 con el índice de 0.77. La tasa o la razón del BEF1 del volumen la fracción de volumen de eyección en un el volumen expiratorio forzado. Perdón. El volumen respiratorio forzado versus la capacidad vital forzada fue de 0.41 para triple terapia con un índice de variabilidad de 0.1 versus para doble terapia de 0.42 con el índice de variabilidad de 0.1. El porcentaje de reversión fue de 8.4 con la variabilidad de 13.5 para los pacientes de triple terapia versus 8.8 con el índice de variabilidad de 13.5 para los pacientes con doble terapia. Y ya después nos hablan de las variables del fenotipo del EPOC. Entonces nos dicen que del total de la muestra para los pacientes de triple terapia, los que tenían bronquitis crónica fueron 57% versus el doble terapia 55% de la muestra. El EPOC enfisematoso fue de 30% para los pacientes con triple terapia y el 31% para los pacientes con doble terapia. Y pacientes con ambos fenotipos, es decir, bronquitis crónico y enfisematoso, 13% de los pacientes de triple terapia versus el 15% de los pacientes con doble terapia. Perfecto. Y ya finalmente, para que veamos los resultados, cuéntenos sobre la distribución de las exacerbaciones y los fármacos rápidamente. No nos lo leas, sino dinos, bueno, la mayoría de pacientes estaban acá, tal y tal, ya para darle paso a los resultados. Listo, sí, señor. Entonces, la mayoría de los pacientes para el índice de exacerbaciones por año estaban en una exacerbación para los pacientes con triple terapia y para los pacientes con doble terapia. Y aquellos pacientes que venían en tratamiento al menos 2 meses antes de entrar al estudio, aquellos pacientes estaban utilizando un corticoide inhalado con un LABA, que fue el 61% de la muestra para ambos grupos, es decir, para el grupo de la triple terapia versus la doble terapia. El que le sigue, la terapia que le sigue a estos pacientes 2 meses antes de entrar al estudio fue un LABA más un LAMA, que corresponde al 24% versus el 26% de la muestra. Miren ustedes, a mí me gustaría que alguien me regalara una conclusión. La gran mayoría de pacientes están premedicados con esteroides en los sistemas de salud de 17 pacientes. ¿Qué inferencia desde el punto de vista médico pueden sacar respecto a esa prescripción con lo que acabamos de hablar sobre la fisiopatología y el comportamiento del asma y la historia natural del asma? ¿Alguien me puede regalar una conclusión? Levante la mano, por favor. Charly, ¿cómo estás? Adelante. ¿Quieren o no? Bueno, Cuéntenos. Sí, ahí vamos manejando. Lo estoy escuchando. No, pues entonces en términos generales, pues al parecer no tiene variabilidad en cuanto a hacer la triple terapia, la doble terapia. O sea, en cuanto pero si no, pero espere, todavía no hemos evaluado los resultados. Esa es la medicación que usan antes de empezar el estudio. Ok. Ah, no, listo. No, entonces me retracto. Me retiro lentamente. ¿Quién más? Pero gracias, Charly. Pero ya vamos para allá. Adelante, muchachos.
Láncense. Ese es el ejercicio del club de revista. ¿Alguno? A ver, Hugo. Bueno, profe, creo que la mayoría de los pacientes estaban en estadio Gold D del Exacto. EPOC. Y Ujú. pues sí se recomienda utilizar pues, un corticosteroide con... Exacto. Entonces, Ah. digamos que lo que nos demuestra esto es que la gente, la gran mayoría de los prescriptores, no aún sabemos si son médicos de atención primaria, especialistas o subespecialistas, cumplen con los criterios de la guía en términos de que si el paciente tiene características de GOLD, una de las estrategias de manejo puede ser LABA más esteroide inhalado o puede ser LABA-LAMA o LAMA con esteroide inhalado o solo LAMA. O sea que si ustedes miran, por ejemplo, aquí no hay pacientes con broncodilatadores de acción corta, no hay pacientes con SAMAS, no hay pacientes con SABAS, sino que en términos generales la gente, y efectivamente como lo muestran los cuadros del GOL, están adheridos a las guías de manejo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Quiero avanzar ya para no cansarlos a los dos resultados de los desenlaces que los tenemos acá. Sí, efectivamente aquí está. Pues como Juan Carlos Giraldo nos comentaba, vamos a ver dos cosas. Les voy a explicar la tabla un poco para que alguien me la pueda ayudar a interpretar. La primera tabla, que es la tabla A, nos muestra el cambio en el tiempo. Entonces, en el eje vertical tenemos el cambio en litros, el cambio positivo hacia arriba en litros, o el cambio negativo en litros de la línea, a partir de la línea de base hasta la semana 52 y después nos dan la media. En la línea punteada azul se encuentran la triple terapia, formoterol, beclometasona dipropionato con glicopirronio, y en la línea punteada con triángulos verdes se encuentra indacaterol glicopirronio. Y en la parte I nos dan los 52 semanas. Y en la tabla B tenemos los cambios que se presentaron en el St. George, ¿cierto? Desde la línea de base, los puntos, recuerden que lo que se consideró estadísticamente significativo era reducir en 4 puntos el score. Recuerden que en los 4 puntos del score, lo mismo tenemos en verde, a ver, no me acuerdo, en verde tenemos el indacaterol glicopirronio y la budesonida formoterol glicopirronio en la línea punteada azul. Entonces, dándole continuidad a lo que estábamos, creo que le corresponde a Andrea Sofía. Y después Andrés Felipe, si quieres Andrea Sofía, nos comentas la tabla, la tabla A. No es una curva de supervivencia porque no estamos viendo mortalidad, sino que estamos viendo cambio en el BF1 y en la tabla B estamos viendo cambio en el cuestionario de St. George. ¿Listo? Entonces, Okay. adelante, por favor. Entonces lo que se puede observar es que la triple terapia hace una disminución del BEF1 comparada con el basal, menor que, por ejemplo, o sea, no sé cómo explicarme eso. O sea, hace una disminución menor que la de la doble terapia. Pero Exacto. ¿Quién hace mejor reducción? ¿Quién mejora más el BF1? No lo digamos en forma negativa. La triple terapia. Exacto. Al inicio, ¿no? Exacto. ¿Cierto? ¿Y cuándo se ve el efecto más alto en la triple terapia? Cuando está en 12, ¿no? En la semana 12, o sea, 12 entre 4 al tercer mes. Pero miren ustedes que al sexto mes efectivamente ya no hay mejoría, sino la historia natural de la enfermedad declina la función pulmonar, tanto en un grupo como en el otro, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Pero la curva de la pendiente es mucho menor en la triple terapia que el indacaterol glicopirronio, ¿cierto? Sí me hago entender. O sea, al principio hay una mejoría transitoria en la función pulmonar expresada en BF1, aproximadamente, digamos que aquí están los 500 mililitros y aquí están los 250, está por encima del 100, o sea, hay una mejoría transitoria en el BF1, mucho más sostenida en el tiempo en el grupo de la triple terapia, pero a pesar de ello, ambos
van a tener deterioro de la función pulmonar, pero pareciera que la función pulmonar no se deteriora tanto en el grupo de triple terapia comparado con el de terapia dual, ¿cierto? ¿Sí quedó claro esa la interpretación de esa tabla? Sí, de todas formas son pacientes Gold D que pues La el historia curso de natural la de la enfermedad. enfermedad. ¿Sí? Exacto. Perfecto. Y ahora Andrés Felipe continúe con la tabla B, por favor. Sí, pero la última parte no escuché, o sea, esa reducción del BF1 es esperada por la historia natural de la enfermedad, o sea, Exacto, ok, exactamente. listo. Bueno, y entonces ya en la curva B, pues habla sobre cuántos puntos se redujo en el St. George a través del tiempo, a través de pues, las semanas en donde se evaluó. Y vemos que pues, el grupo de la triple terapia tuvo una mayor reducción pues, en la calidad de vida, pues, en enfermedades respiratorias en el St. George. Sin embargo, ninguna llegó a una reducción de más de 4 puntos, que pues era como la meta, ¿no? Sí. Entonces, bajo esa perspectiva, ¿quién mejora más puntaje del St. George? En la triple terapia. De acuerdo. ¿Listo? Entonces, hasta ahí, ¿alguna inquietud? Ahora lo vamos a ver en términos del OR y el valor de P. ¿Listo? Entonces, visualmente hay una diferencia visual, ¿sí? Pero vamos a ver si esa diferencia es estadísticamente significativa, ¿sí? Entonces, por favor, Camilo Acuña, o Charly va conduciendo, de pronto colisiona. Entonces, Camilo Acuña nos va a contar los pacientes con respuesta a la semana, cómo se comportaron a la semana 26, a la semana 52, el BF1, y qué análisis nos hace del OR y del intervalo de confianza y del valor de P. Y quien sigue más adelante, Bodú nos cuenta el comportamiento de los datos del St. George. ¿Y qué opinión nos dan de ese valor de P? Listo, doctor. Puede volver es que no tengo el artículo abierto, puede volver en la pantalla al... Acá no sé, ya la puse, el artículo te lo puse ahí. Ay, carajo. Ya, doctor, ya lo estoy viendo, ¿Sí? gracias. ¿Lo ves ahí? Espérate, Sí, te lo aumento un poquito más para que puedas ver el valor de los números. Bueno, entonces, primero vemos, como decía el doctor, en los pacientes con respuesta. Listo, vemos en los pacientes con respuesta en el BEF1 predosis en la semana 26 y en la semana 52, en el grupo de la triple terapia en la semana 26, 176 pacientes y en la semana 52, 145. Y en el de la terapia dual, en la semana 26, 156 pacientes y en la semana 52, 25 pacientes. En cuanto al BEF1 predosis, entonces puede llamar cómo hace. Bueno, ahora vamos al OR, al odds ratio. Entonces, vemos que se muestran, digamos, al pasar la unidad, nos muestran que son como un factor de riesgo. Sin embargo, al ver el intervalo de confianza, nos damos cuenta que cruzan la unidad y que, por lo tanto, no son significativos. Cosa que también vemos en el valor de P, al ser de 0.1, que no son clínicamente significativos. De igual manera, pues tenemos los resultados en el cuestionario de St. George, que en la semana 26 en el grupo de la terapia triple teníamos 310 pacientes y en la semana 52 311 pacientes y en el grupo de la terapia dual en la semana 26 292 pacientes, en la semana 52 279 pacientes. Vemos un odds ratio que también nos mostraría al ser mayor de 1 un factor de riesgo. Sin embargo, vemos también que en el intervalo de confianza traspasan la unidad, por lo tanto no son estadísticamente significativos, y de igual manera lo vemos en el valor de P, que es de 0.2 y 0.06 respectivamente. La pregunta, Andrés Felipe, en revista es muy clara. ¿La triple terapia mejora el BEF1 comparada con la terapia dual estadísticamente? ¿Yo? ¿Aló? Aló, ¿me escuchaste la pregunta o se me fue la...? No, pues creo que soy yo. ¿Puede repetirlo, por favor?
Sí. ¿La triple terapia mejora el BEF1 con respecto a la doble terapia? No. No. Perfecto. Entonces usted dice, el Tribute Trial no demostró mejoría del BEF1 ni a la semana 26 ni a la semana 52. O sea que lo que vimos en la gráfica puede que visualmente sea diferente, pero a la hora de ver los números, esas diferencias entre 23 y 20% y 19 y 16%, a pesar que son numéricamente, se ven numéricamente, estadísticamente no son significativas. Es decir, que no es culpa del medicamento, sino del azar. ¿Está claro? ¿Sí está claro eso? Sí, señor. Y ahora vamos a ver, puede que no haya mejorado la función pulmonar, pero puede que haya mejorado la calidad de vida del paciente. Entonces, por favor, quien tenga la interpretación de del San George adelante. Sí, doctor, creo que era yo. Bueno, hágale. Bueno, entonces a las 26 semanas. ¿Sí? No, ¿Aló? que quería hacer una cosa, a lo mejor, o sea, porque digamos, siento que esto a veces como que no lo explican, si quiere volver a poner ahí eso. Digamos, por ejemplo, en términos generales, pues a lo mejor, bueno, lo pasamos muy rápido para la mayoría, pues como de estudiantes, para que tengan en cuenta. Entonces, en la mayoría de estudios, pues nos van a presentar dos datos. Entonces, el odds radio y el intervalo de confianza. Entonces, para usted poder decir que las cosas son, o sea, como, sí, que están asociadas como por ejemplo al medicamento y no medidas asociadas al azar, entonces, el intervalo de confianza tiene que o sea, no tiene que caer sobre la unidad. Es decir, si estuviera un intervalo de confianza de 1.2 y que llegue a 2, pues ese vale porque no cruza la unidad. Y el otro es el valor de P. Si un valor de P es menor de 0.05, significa que la asociación es estadísticamente significativa. Entonces, lo que usted esté evaluando, pues tiene asociación. Entonces, esas son las dos cosas que toca ver pues en la mayoría de tablas. O sea, como esas dos cosas. El intervalo de confianza que no cruce la unidad y el valor de P que sea menor de 0.05. Y ya. Sí, claro. Entonces, lo que está diciendo, sí, Charry. Entonces, lo que está diciendo Charry es esto. Trácese una línea en la unidad que si se va hacia un lado, favorece al medicamento B o si favorece al otro lado, al A. Cuando un intervalo de confianza atraviesa la unidad, como por ejemplo el de 0.92 a 1.55, quiere decir que un grupo de esos pacientes se beneficiaron con la intervención B, pero que otro grupo atravesando la unidad también se beneficiaron. Es decir, que el beneficio no es culpa del medicamento porque grupos de un lado y grupos de otro lado se beneficiaron. Para que el resultado sea consistente, idealmente el intervalo de confianza debe ser pequeño, que habla de la homogeneidad de la muestra, y entre más alejado esté de la unidad, más beneficiosa va a ser la intervención. Cuando un OR atraviesa la unidad, ya lo vimos, la diferencia no va a ser estadística y va a ser culpa del azar, por tanto no es el medicamento el que está influyendo. Eso lo hemos visto ya en los estudios de revista y por tanto atraviesa el intervalo 95% de la población y el valor de P no va a ser estadística. Tengo una pregunta. Sí. En esa gráfica, ¿Sí? en la que nos estaba dibujando, o sea, es que hay una cosa que yo no he entendido y es hay veces que, digamos, ¿Se te va la Andrés Felipe? No, Hugo. ¿Aló? Doctor, no se le escucha. Hugo, ¿tú lo escuchas? No lo escucho. Creo que se le fue el internet. Sí, efectivamente se le fue el internet. Ya le escribo al profe. Pero ¿hay alguno tiene alguna pregunta o algo? Y vamos anotando a ver si se la hacemos al profe. Ahorita apenas llegue.
¿qué ibas a decir tú? ¿Qué duda tenías? Es que en esas gráficas, el intervalo o sea, cuando el intervalo de confianza cuando el intervalo de confianza está favoreciendo, digamos, más al medicamento A que al medicamento B, pero igual como que cruza la línea, o sea, está más el intervalo de confianza en el A, pero un poquitico puede cruzar la línea. Eso, ¿ahí qué significaría? Uno le pone más cuidado a la P, pero digamos ahí que... No, Hugo, pues según yo tengo entendido, cuando, o bueno, pues no sé, igual, además que estoy equivocado, pero Relajado. cuando no solo se toma en cuanto a la B, sino cuando el intervalo o sea, o bueno, así lo entiendo yo, cuando el intervalo de confianza atraviesa la unidad, o sea, completamente, ya sea por punto 1, punto 2, ya se toma como estadísticamente, o sea, que no es estadísticamente significativo porque hubo suficientes casos de pacientes que tuvieron una respuesta diferente a la que está favoreciendo principalmente COR. Entonces, significa que igual estadísticamente no es significativo, así haya cruzado por 0.1 y así igual eso se ve reflejado después en el valor de P, pero así haya cruzado por 0.1 el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo. Ah, bueno. Uy, parce, muchas gracias. Sí, exacto. Así como dice Camilo, igual es que si tú te fijas tanto en el valor de la P, pues va a ser no, o sea, no va a ser menor a 0.05. Entonces cualquiera de las dos te sirve. Ah, bueno, ok, listo. Bueno, chicos, perfecto. Entonces, no sé si ya hablaron, les pido disculpas, me tocó cambiarme de internet. Doctor. Uy, Doc, se le escucha súper trabado. ¿Aló? Aló. Hola, Doc, se le escucha muy trabado todavía. Y si quiere, para que... Sí, ya me escucho. Sí, más o menos. Profe, pero si quiere, para que disminuyamos un poco el consumo de su banda de ancha, yo puedo compartir la pantalla. Voy a cambiar de... Ok. Hugo, yo te iba a decir que si bien un intervalo de confianza puede atravesar la unidad, si no estoy mal, uno sí puede hablar como de tendencia a que hay algún beneficio. De alguna forma, pues puede que la P no sea significativa y que uno diga que pues sí, que los resultados se pueden deber al azar más del 5%, pero pues de todas formas, pues en la clínica, digamos que hay dos formas de analizar los datos y es el análisis por intención a tratar o el análisis por protocolo. Entonces, digamos que el análisis por protocolo puede que te diga, listo, no es significativo, pero por intención a tratar puede que de pronto lo llegue a hacer. Entonces, las tendencias yo creo que sí pueden llegar a ser importantes. Pues de pronto no las podrías como desechar así del todo. Pues esa es mi opinión, no sé qué diga el doctor Barros. No, de acuerdo. Recuerden que no todo lo estadísticamente significativo es clínicamente significativo. Por ejemplo, me explico, hay antidiabéticos que tienen una diferencia estadísticamente significativa en reducir 0.1 puntos porcentuales de la hemoglobina glicada. ¿Valdrá la pena, a pesar de que sea estadísticamente significativo, la reducción de un fármaco de 0.1% de la hemoglobina glicada? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con el análisis de los datos efectivamente. Ahora, aquí solo están evaluando dos desenlaces, el St. George y el BEF1. Tal vez de pronto valdrá la pena analizar otros desenlaces como el CAT o el otro score, ahorita que se me da el nombre, el de exacerbaciones, ¿ya? En términos del puntaje. Entonces, aquí lo único que podemos hablar dentro de la evaluación estadística es de estos dos desenlaces, el BEF1 y el cuestionario de St. George. ¿Listo? No sé si, entonces, como conclusión, si quisieran dar sus aportaciones ya para terminar este club de revistas sobre o si quieren dar brevemente, no somos muchos y me gustó que sea un grupo más focal porque se le pudo dar manejo. No sé, empecemos entonces
con Andrea 20 segunditos cada uno de su aportación y con esto terminamos. ¿Aló? O si alguno quiere levantar la mano y quiere dar un tipo de aportación como la que acaba de dar Juan Camilo Chávez. Profe, pues yo, así como para englobar, pues la verdad habría que verlo mejor, pero así en resumen, digamos que el artículo y el estudio Tribut es bueno en el sentido de que busca, pues ahí está María Pablo. Sí. Saludos, profe. Bueno, digamos que busca desenlaces bien establecidos. Su desenlace primario pues son las complicaciones y su desenlace secundario son variables que son medidas a través de, pues de cosas que clínicamente pues son bien establecidas, el BF1, el St. George, el CAT. Entonces digamos que no hay desenlaces subrogados, son bien establecidos. Pero digamos que lo que usted decía, que es totalmente cierto, la validez externa es dudable y no solamente por la diferenciación en sexo de masculino o femenino, sino también la raza. Pues digamos que aquí en Colombia es algo demasiado variable y no lo podemos limitar pues como tanto. Entonces, además que son pacientes que vienen recibiendo terapias pues de alguna forma medianamente adecuadas, vienen con un inhalador de larga acción y un corticoide, cuando lo que vemos en la práctica clínica es que son pacientes que llegan inclusive con SABA o con SAMA si acaso. Entonces, pues digamos que no es, digamos que de pronto el beneficio aquí en Colombia puede llegar a ser un poco mayor en el sentido de que son pacientes que vienen siendo tratados muy corto, muy poco. Entonces, pues digamos que son cosas que quería como mencionar a grosso modo de este estudio. Gracias, Juan Camilo. María Camila. Digamos que complementando un poco lo de Juan Camilo y hablando como tal de las características de la población del estudio, entonces, pues tener en cuenta que el estudio siempre tiene unos sesgos de selección y como lo mencionaba Juan Camilo también de raza, entonces intentándolo aterrizar ya más a nuestro escenario, digamos que los resultados pueden ser un poco más difíciles de extrapolar y pues creo que esto hay que tenerlo bastante en cuenta y era pues más que todo eso, doctor. Perfecto, sí señora. ¿Bodú? Sí, doctor, nada más para complementar lo que dijo María Camila y Juan Camilo, a pesar de que los resultados demuestran que la tripaterapia no se favorece, no sabemos si estos resultados realmente son extrapolables a nuestra población aquí en Latinoamérica, porque como vimos hay varios sesgos de selección y puede ser que, por ejemplo, en el paciente negro o en el paciente latinoamericano o asiático, los resultados hubieran cambiado un poquito al favor de la tripleterapia. Vale, perfecto, gracias. Andrés Felipe, muy bien. No, pues de pronto pues que me quedó la duda con respecto a el resultado respecto al St. George, pues que la verdad estuvo bastante cerca, entonces pues me pregunto yo si Muy cogiéramos residual, sí señor. Ahí pegándole al palo del arco, como se dice en el fútbol. Exacto. 0.99. Entonces me pregunto yo si hiciéramos este mismo estudio, solo que con una muestra de pronto un poco más grande, ¿se podría estrechar ese intervalo de confianza? Claro, claro, habría que ver la distancia, o sea, si tú quieres afinar la muestra, lo pueden pasar dos cosas, o queda entre el 0.99 y el 1, o se alarga, o se acorta la otra cola, pero independientemente, si se cierra más, se va a cerrar muy pegadito al 1, o sea, se va a hacer más homogénea, pero el resultado está muy pegado al 1, o sea que efectivamente también es un resultado residual y hay que, otra consideración clínica es que hay que esperar las 52 semanas de tratamiento, porque en la semana 26 no hay diferencia. Sí, efectivamente. Bueno, entonces les agradezco mucho la asistencia, fue muy afable y muy interesante este club de revistas. A mí me gusta un ejercicio que me gusta muchísimo. A los organizadores de Imigos, gracias por la oportunidad. Empezamos la próxima semana, Hugo, ¿cierto? El cuidado intensivo.
confirmada la charla de mesotelioma con la cirujana de tórax. Muchísimas gracias, todos son, la gran mayoría, si no todos, fueron estudiantes míos y los recuerdo con mucho cariño y me agrada el nivel que tienen ya. Entonces, para todos buenas noches y estamos muy pendientes. Bueno. Muchas gracias.